Dios me lo bendiga, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, mi hermano Vilches y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes. De aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada, dándole gracias a Dios por sus muchas misericordias, por que soy una caballera, por usarme a pesar de mis debilidades, de mis fraquezas, de mis imperfecciones, de mis errores, bueno, y por amarme a pesar de todo. Gracias a Dios de Israel por su amor incondicional y por su gracia sobreabundante en mi vida, que es suficiente. Amén. Gracias a Dios por todo esto, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. En el cual le pido que me guíe en toda esta predicación, en toda esta palabra, en toda su palabra que me dispongo a compartir con ustedes, para que veamos la gloria de Dios, para que veamos los atributos de Dios, para que veamos a Cristo en este pasaje y le demos gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús se lo pido, en el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén, amén. Bueno. Vamos a estar en Hechos 26, del 1 al 11, si no me equivoco, sí, al 11. Hechos Hechos 26, del 1 al 11. Recordando un poco lo que vimos ayer, vimos como Pablo era llevado a declarar ante Agripa, un rey, y ante su esposa Berenice, ya que Festo lo iba a mandar a comparecer ante César, pero Festo le dijo a Agripa que examinara bien el caso de Pablo y que para que le dijera que podía escribir, o sea, porque antes de enviar a Pablo con César tenía que enviarle una carta al César diciendo de qué se le acusaba a Pablo. Y como no habían hallado nada malo en Pablo, nada de qué acusarle, nada que fuera meritorio para que Pablo tuviera en esa situación, entonces Festo le pidió a Agripa que examinara bien el caso de Pablo para que le dijera algún motivo, causa que él pudiera escribirle en la carta que le iba a enviar a César para recibir a Pablo y interrogarlo él personalmente. Vemos la gloria de Dios en qué sentido, hermano. En la protección a Pablo. Pablo fue protegido de los judíos, hijos del diablo, que lo querían matar. Fue protegido primero por el tribuno, después el tribuno lo llevó a puerto seguro con el gobernador Félix. Después allí pasó 2 años en cautiverio, 2 años preso, pero no 2 años 2 años preso, pero aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo mientras estuvo preso, estuvo predicando el evangelio a Félix constantemente, ya que Félix lo llamaba para escuchar la palabra de Pablo, y también Félix quería que Pablo le pagara para que lo dejara en libertad, cosa que Pablo obviamente no hizo. Entonces Félix tuvo la oportunidad, el privilegio de escuchar 2 años el evangelio de la boca de Pablo. Amén. Recordemos que Félix también era esposo de Drusila, que era una mujer judía. Luego toma el lugar del gobernador Félix Festo tampoco consigue ninguna cosa mala en Pablo, pero Festo le dice a Pablo que si él quiere que lo juzguen los judíos, y Pablo le dice no,
yo no quiero que a mí me juzguen los judíos, porque vos sabéis que yo no le he hecho nada malo a ellos. No, a mí no me vas a enviar para los judíos. A mí me va a juzgar, me está jugando el Imperio Romano. Es más, yo pido que me juzgue el César. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Obviamente, hermano, porque los judíos querían matar a Pablo. Si Pablo iba a Jerusalén, allá lo iban a matar. Ya había un complot bien armado para matar a Pablo, hermano. Dios le dio la sabiduría a Pablo, le damos la gloria a Dios por darle la sabiduría a Pablo, de no permitir que se le llevase para allá. Porque si Pablo se volvía a Jerusalén, lo iban a matar. Ya todo ya la red estaba tendida a Jerusalén para que cuando Pablo fuera vía allá, lo mataran. Entonces, todo fue Dios protegiendo a Pablo, primero por el tribuno, después por Félix, después Festo. Félix no lo quiso tratar para complacer a los judíos, y cuando Festo cambió el lugar con Félix, Pablo aún estaba preso, amén. Entonces todo eso Dios lo hizo ¿para qué? Para tener en un lugar seguro a Pablo, para que los judíos no lo pudieran tocar. Ese es el objetivo de Dios, y para que se cumpliera lo que mi Señor Jesús le había dicho en relación a Pablo. Pablo, ten ánimo. ¿Por qué le dicen ten ánimo? Obviamente, hermano, porque no le iba a ser fácil a Pablo. Ten ánimo, porque es necesario que prediques en Roma como lo has hecho en Jerusalén. Entonces ten ánimo, ten paciencia, confía en mí, no desesperes, porque el camino que te queda por recorrer es largo. Nosotros yo dije ayer que posiblemente Pablo tuvo 3 años hasta poder llegar a Roma, hasta poder llegar ante el César. El César es el emperador romano. Y bueno, entonces de nombre Augusto César. Entonces, como vemos, hasta aquí todo ha sido parte del plan de Dios. Todo ha sido guiado por Dios para que a Pablo no le toquen ni un pelo los hijos del diablo, es decir, los judíos que lo querían matar, y que se cumpla lo que Jesús dijo a Pablo en esa revelación, en esa visión. Luego, Festo le presenta a Pablo. Luego Festo quiere que a Pablo le escuche a Agripa. Agripa era un rey. O sea, fíjense bien, ya Pablo le ha predicado el evangelio a 2 gobernadores romanos, primeramente Félix, segundo Festo, a Festo, y ahora a Agripa, un rey, y a su reina Berenice. Todo esto cumple la escritura. Cuídense ustedes, porque los meterán presos y los harán compadecer ante los gobernadores para que puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Pero cuando eso ocurra, no tengan miedo de lo que hay que decir, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque no tendrán ustedes hablando, sino el Espíritu Santo hablando a través de ustedes. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. ¿Ven? Y eso pasó. Eso pasó. Eso pasó, le pasó, mejor dicho, a Pablo. Eso lo está viviendo Pablo en carne propia. Todo lo que dijo Cristo le pasó a Pablo, hermano. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Cristo le dijo a Pablo: ten ánimo, porque es necesario predicar en Roma, así como lo hizo en Jerusalén. Bueno, y así va a ser el objetivo de Dios con Pablo, digamos, a corto plazo, es llevarlo a Roma, es llevarlo ante el César, para que él le predique nada más y nada menos que al emperador romano, al hombre más poderoso del mundo, digamos, terrenal en aquel momento. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces,
Eso es un breve resumen de lo que venimos leyendo. Gloria a Dios. Vamos a estar, vamos a estar, como les dije, en Hechos 26, del 1 al 11. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que sea Dios hablando a través de mí y que sea Dios glorificado en todo en este tiempo. Amén, amén. Entonces Agripa dijo: Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ok, dije acá hasta el 11, vamos a acudir a estos versículos con la ayuda del Espíritu Santo y luego seguimos leyendo y escudiéndome. Ok. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, entendiendo la mano, comenzó así su defensa. Recordemos por qué Agripa le dice a Pablo que te permite hablar por ti mismo. Porque recordemos que en el video pasado prácticamente vimos cómo Festo le comentó a Agripa todo lo que había pasado con Pablo. Agripa estaba bien enterado del caso de Pablo, porque Festo se lo había hecho saber con lujo de detalle. Recordemos lo que vimos ayer, ¿verdad? Festo le contó todo lo que había acontecido con Pablo, que peligro tenía, que lo querían matar, que los judíos le pidieron que lo condenaran a muerte. Pero él le dijo que no, que eso no se podía, porque los romanos no actuaban así, sin llevar a la gente a juicio, sin ver las acusaciones, sin estar ante un jurado, en fin, lo que es justo, ¿verdad? Pero claro, a los hijos del diablo se le olvida la justicia, se le olvida que el Dios que ellos dicen que es el Dios de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios justo. Y Dios odia a los testigos falsos, como en el caso de este hombre que llevaron para acusar a Pablo. Ya no me acuerdo del nombre, tenía un nombre raro, ya se me olvidó, hermano. Y todas las acusaciones que le hicieron a Pablo fueron basadas en puras mentiras. Tanto así que ellos no pudieron corroborar nada. Tanto así que el mismo Félix no pudo hallar mal en Pablo, y ahora se ve obligado a usar al rey Agripa para que él mismo examine el caso de Pablo y le dé algo para enviar sobre a César para cuando vaya a juzgar a Pablo, porque no podía enviar un preso a César sin ningún cargo. Entonces, bueno. Entonces por eso Agripa le dice a Pablo: ahora Pablo, puedes hablar por ti mismo. ¿Por qué? Porque ya Agripa estaba enterado de los hechos por causa de Festo, pero Agripa quería que Pablo diera su versión de los hechos, porque Agripa había escuchado la versión de Festo de lo que había pasado, pero no la de Pablo. Entonces Agripa le dice a Pablo: bueno Pablo, ahora sí vaya a poder hablar vos mismo, vaya a poder hablar vos y defenderte tú mismo de lo que te acusa. Ahora yo voy a ver, Pablo, tu defensa. Ahora yo voy a ver tu versión de los hechos, porque hasta ahora Agripa conoce la versión de los hechos de Festo, que en
en sí, Festo le dijo todo lo que había pasado, como había pasado. O sea, Festo no le omitió nada ni dijo nada malo de Pablo. No, lo único que omitió Festo fue que él le pidió a Pablo que si quería si quería que su juicio lo hicieran los judíos allá en Jerusalén para congraciarse con ellos. Eso fue lo único que omitió Festo. Del resto, todo el testimonio que le dio Festo a Agripa acerca de Pablo era cierto. Pero Agripa le dice ahora a Pablo, bueno, ahora te toca a ti dar tu opinión, decir cómo pasaron las cosas, cómo tú la viviste, decir tu lado de la historia. Eso es lo que le está diciendo Agripa. Ahora yo te voy a dar la oportunidad a ti, Pablo, que tú te defiendas por tu boca, que no sean otros que hablen por ti, sino que tú mismo cuentes tu versión de los hechos. Amén. Me tengo por dichoso Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Ok, Pablo le dice a Agripa, estoy contento, estoy feliz de que tú seas mi juez y que todas las cosas de las que yo me tengo que defender de los judíos, estoy feliz de que tú seas mi juez, de que tú seas aquel que me va a juzgar. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 lo dice, fíjense bien, porque mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Porque el rey Agripa conocía la cultura judía, conocía la cultura hebrea y sabía las cuestiones de cómo se manejaba la religión en Israel. Así que Pablo no iba a tener que explicarle a Agripa de cero y no iba a tener que ser muy profundo con Agripa, porque Agripa ya conocía el contexto judío. Entonces Pablo no iba a tener que comenzar explicándole a él el contexto judío de las cosas, sino que ya Agripa ya estaba familiarizado con la cultura hebrea y ya sabía cómo se manejaban las cosas religiosas en Israel. Por lo cual Pablo estaba muy contento de no tener que contextualizar todo, de no tener que explicarle de cero a Agripa, no, es que los judíos no podemos, por decir algo, no podemos hacer esto en el templo porque eso es profanar el templo, un ejemplo. Sino que Pablo iba a poder ir de una vez al meollo del asunto, porque ya Agripa estaba familiarizado con el contexto judío y eso le facilitaba a Pablo su defensa, pues, porque no es lo mismo comparecer ante un romano que no sepa nada de la cultura hebrea, que Pablo tenga que explicarle cada mínimo detalle, a comparecer ante alguien que ya tiene conocimiento del contexto hebreo, que ya conoce la cultura hebrea y que simplemente Pablo va a abordar los hechos como pasaron y no va a tener que dar mayor explicación del contexto que lo rodea. No sé si me voy a entender. Es más fácil para Pablo, que se tiene que defender, explicarle a Agripa, porque Pablo no tiene que apelar al contexto judío, porque ya Agripa lo conoce. Pablo no va a tener que explicarle, no, que los judíos hacemos esto, por aquello. No, que los judíos no podemos hacer esto, por esto y aquello. No, Agripa ya conoce eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo me alegro, me gozo de que tú seas a que yo le tengo que rendir cuentas a Agripa, porque ya tú conoces
cómo son las cosas en Israel, tú conoces el contexto hebreo, tú conoces nuestro contexto religioso, ya tú conoces estas cosas. Entonces Pablo podía abordar el tema de una vez, sin dar tantos rodeos. Amén. Vamos a leer ahora. Y él le dice: fíjense lo que dice. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Todas las costumbres, fíjense, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Agripa sabía, por ejemplo, que los fariseos creían en los ángeles y en los espíritus, y los saduceos no. Agripa sabía todo lo relacionado con las costumbres hebreas. Por eso que Pablo estaba contento de que fuera él, porque no le iba a tener que dar una explicación contextual de lo que estaba pasando, sino que de una vez iba a ir al núcleo del asunto, a la raíz del problema. ¿Amén? Y Pablo le dice a Agripa: bueno, te ruego, Agripa, que me tengas paciencia, porque te voy a explicar las cosas como son. Amén. Ok, vamos a leer ahora desde 4 al 11, ¿ok? Desde 4 al 11. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la ley, a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Fíjense bien. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras dos tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita a los muertos. Bueno, gloria a Dios. A ver, Pablo comienza su defensa diciendo estas cosas. Vamos a dar hasta el 8 y luego leemos los otros versículos. ¿Ven? Vamos a aplicar del 4 al 8 y después del 9 al 11. ¿Ven? Para gloria a Dios. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es decir, mi vida, Pablo dice, todos conocen mi testimonio. Todos los judíos conocen que yo viví en Jerusalén, mi niñez, mi juventud. Dice Pablo aquí en el versículo 4, en Jerusalén la conocen todos los judíos. O sea, lo que yo hacía o no hacía de joven o de pequeño, lo conocen los judíos. O sea, ellos conocen de que yo nací, o sea, fui criado en Jerusalén. Y bueno, todos los judíos aquí conocen mi historia. O sea, no es que soy yo un personaje anónimo, ni alguien extraño para ellos, ni es que soy un enemigo de
de la fe de ellos, porque yo me crié con ellos, yo creo lo mismo que ellos, algo así. Estaba tratando de explicarle Pablo aquí a Agripa. O sea, Pablo le estaba diciendo a Agripa, ellos me conocen a mí bien, ellos saben cómo soy yo, porque yo me crié entre ellos. Yo fui criado, yo nací en Jerusalén, yo me crié con los judíos. Ellos me conocen, ellos pueden identificar eso. Eso es lo que le está diciendo Pablo. O sea, ellos me traen a mí. Ellos me están tratando a mí como un desconocido. Ellos me están tratando a mí como alguien ajeno a la fe de ellos. Ellos me están tratando a mí como si yo fuera un gentil. Y me están acusando a mí de algo que, bueno, que vamos a ver más adelante, que Pablo cree lo mismo que ellos. Cosa extraña, pero lo están acusando por algo que ellos también creen. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo Pablo. Me tengo por... versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren identificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, ellos saben lo que me están acusando a mí, entre los cuales hay fariseos también, saben que yo viví según los lineamientos, las ordenanzas de una de las sectas más rigurosas que hay, los fariseos. Yo fui educado por el rabí Gamaliel, un rabí que, por cierto, los mismos judíos usaron para pedirle consejo acerca de para pedirle consejo acerca de qué hacer con mi Señor Jesucristo. Con mi Señor Jesucristo no, con los apóstoles. Ellos llamaron a Gamaliel y Gamaliel les dijo, bueno, ¿se acuerdan de Judas? Un revolucionario que estuvo un tiempo y muchos lo siguieron y tal. Bueno, resulta que Judas murió y todo se acabó. Ellos se dispersaron, se acabó el movimiento. Y dio el nombre de otro, de Demas, creo. Otro revolucionario que movió muchas masas, muchos lo siguieron y tal y cual. Pero murió y ese movimiento se acabó. Entonces Gamaliel le dice a ellos, bueno, a los fariseos que estaban maltratando a los apóstoles, Gamaliel le dice, bueno, ¿qué pasa? Si este movimiento es de los hombres, eso va a acabar. Eso se va a acabar solo. Ustedes no tienen que hacer nada. Mas si ellos en verdad les siguen a Dios, cuidado, porque están peleando con Dios y la obra de Dios ustedes no la van a poder destruir. Eso es lo que le aconseja Gamaliel a ellos. Que vieran bien qué iban a hacer con ellos, no fuera que estuvieran peleando con Dios. Bueno, ese Gamaliel era el maestro de Pablo, ni más ni menos. Entonces Pablo fue educado como un fariseo, es más, Pablo en la carta a los romanos, si no mal no recuerdo y si la mente no me falla, Pablo da su currículum y Pablo dice, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, irreprensible según la ley. Entonces Pablo era fariseo, era uno de los fariseos más estrictos y más rigurosos en cuanto a la ley. Es más, por esa misma rigurosidad y por ese mismo amor a la ley de Dios, digamos, Pablo persiguió a la iglesia por esa ignorancia que él tenía, que él creía que él estaba haciendo un servicio a Dios, matando, o mejor dicho, entregando a la cárcel a cristianos y siendo testigo de muertes de hermanos nuestros, como en el caso de Esteban. Entonces hasta ahí llegaba la rigurosidad de Pablo. Pablo no se tomaba la religión de guachafa. Pablo era un fariseo, bien fariseo, o sea,
Un fariseo no de la boca para afuera, quiero decir, sino que en verdad vivía su religión. Pues. Y bueno, esto lo llevó a perseguir a los cristianos, esto lo llevó a perseguir al Señor que él creía que le estaba sirviendo, al Señor Jesucristo. Recordemos cuando Cristo se le aparece a Saulo en el camino de Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de una vez lo reconoce: Señor, ¿quién eres? Wow, de una vez Pablo reconoció que ese era su Señor. Y recordemos que no era poca cosa, porque en Israel no es como en el otro lado. Nosotros le decimos Señor a todo el mundo, o bueno, no a todo el mundo, pero por lo menos a los ancianos y a las personas mayores que nosotros, por mucha edad, pues no tienen que ser ancianos, pero muchas veces a personas que no conocemos ni intentamos, que son mayores que nosotros, le llamamos Señor, por respeto, ¿verdad? Bueno, pero en Israel no es así. En Israel solamente se usa esta palabra, Señor. Esta palabra Señor para referirse al Dios de Israel, amén, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, amén. Entonces bueno, Pablo se convirtió en una vez, ya nosotros vimos esa maravillosa conversión, gloria a Dios por ella. Y esto es lo que Pablo le está diciendo: ellos me conocen bien, ellos conocen mi testimonio, ellos saben dónde nací, ellos saben dónde me crié, ellos saben cuál fue mi educación religiosa. Yo me fui con la secta más rígida, más fuerte en este aspecto, que era la secta de los fariseos. Fui intuido por nada más y nada menos que Gamaliel. Claro, eso no lo dice aquí, pero lo sabemos por la historia, amén. Y por amén, amén. Amén. Entonces, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Fíjense bien. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Qué promesa le hizo Dios a los judíos? Bueno, muchas, ¿verdad? La promesa, por ejemplo, que iba a venir un Mesías que iba a restaurar todas las cosas. Y también, si nos vamos por ejemplo, a Daniel, tenemos la promesa, tenemos esa revelación en el libro de Daniel, que los muertos, que las personas iban a resucitar, los justos para vida eterna y los injustos para condenación y vergüenza perpetua. Amén. Entonces Pablo le está diciendo a Agripa aquí: ahora a mí me están juzgando, ¿verdad? Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. O sea, es como si Pablo le estuviera diciendo: yo estoy en juicio ante usted, rey Agripa, por defender y por creer en la promesa que Dios le hizo a nuestros padres. Esto es increíble. Yo, fariseo, el fariseo, estoy ante usted, estoy siendo acusado por creer en las promesas que Dios le hizo a nuestros padres. Yo estoy aquí porque, por ejemplo, por darle algún ejemplo, porque yo creo que Jesucristo es el Mesías, y porque yo creo que en Él, si creemos en Él, se cumplirá la resurrección de los muertos.
O sea, yo estoy siendo juzgado aquí, en un tribunal, en este tribunal, porque es lo que las escrituras dicen que Dios iba a hacer. Yo estoy preso aquí por creer lo mismo que creyeron nuestros padres. Por eso estoy preso. Esto es increíble. O sea, Pablo lo veía así. Pablo, esto es lo que le quería transmitir para Agripa. Me parece increíble que yo esté aquí siendo juzgado por usted, rey Agripa, por cosas que creyeron nuestros padres. Yo creo, al igual que creyeron nuestros padres, yo creo en las promesas que Dios le hizo a nuestros padres. Y por creer en esas promesas, por tener fe en lo que Dios habló a través de los profetas, por tener fe en la promesa que Dios le hizo a los patriarcas, yo estoy siendo juzgado por usted. Esto es increíble. Yo me imagino que algo así estaba queriendo transmitir Pablo. O sea, es increíble que yo esté delante de usted por tener fe en nuestros padres, por tener fe en la promesa que Dios le hizo a Abraham e Isaac y Jacob, por tener fe en la promesa que Dios hizo a través de los profetas, por tener fe, por ejemplo, en el Mesías, que ya vino, cual es Cristo, y por tener fe en la resurrección de los muertos. Esto es increíble. O sea, Pablo, yo me imagino que algo así Pablo le estaba queriendo. Eso era lo que Pablo quería expresarle a Agripa en este momento. Promesas cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar un estado objetivo, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Fíjense bien, promesas cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras dos objetivos, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Fíjense bien. Estas promesas las esperan las 12 tribus de Israel. Promesas que esperan las 12 tribus de Israel que han de alcanzar. Vamos a ver, promesas cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las 12 tribus de Israel. O sea, promesas que todos los judíos creen y que las 12 tribus de Israel creen que Dios va a cumplir. ¿Cuáles son estas promesas? Volvemos a la escritura. Pueden ser ya sea el establecimiento del Mesías como rey o la resurrección de los muertos. Recordemos que por lo menos en Ezequiel 17, si no me equivoco, y en Daniel 7 también creo, en Ezequiel está el valle de los huesos secos, un pasaje muy conocido que Dios le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, dile a los huesos que se junten. Y los huesos se juntan. Dios le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, dile a la carne que se una a los huesos. Un ejemplo, estoy parafraseando el texto, ¿amén? Y la carne se le pega a los huesos y Ezequiel, sopla el espíritu en ellos. Di al espíritu de vida que entre en ellos. Y eso lo hizo Ezequiel y tuvo vida. ¿Amén? Y esa visión que tuvo Ezequiel era lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, que lo iba a resucitar a un pueblo santo, a un pueblo digno de Él, a un pueblo que Él iba a levantar para la gloria de Él. Eso fue en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento está la promesa de la resurrección de los muertos. Y es más, esto era algo que los fariseos, como Pablo, creían y defendían contra los saduceos, que era otra secta que no creía ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en ningún tipo de espíritu. Amén. Entonces, Pablo dice: bueno, me tienen aquí compadeciendo delante de usted por tener la fe de nuestro Padre, porque Él es nuestro profeta,
y porque era que Dios va a cumplir lo que él ha dicho a través de ellos. Entonces después dice, y esta fe, esta esperanza que yo tengo, por la cual estoy preso, todos los judíos la tienen. O sea, las 12 tribus de Israel esperan la resurrección de los muertos. Las 12 tribus de Israel, por ejemplo, esperan al Mesías, por darle un ejemplo. Aunque yo creo que aquí se refiere más a la resurrección de los muertos, ¿ves? Entonces vamos a quedarnos con esa profecía, con la profecía de la resurrección de los muertos que podemos ver en Ezequiel y en Daniel. No es que Cristo, cuando vino nuestro Señor Jesús, fue el primero que abordó la resurrección de los muertos, no. Ya eso estaba profetizado, que iba a ser así, que Dios iba a restaurar a Israel, que los verdaderos hijos de Dios, que los verdaderos israelitas iban a resucitar para la vida eterna. Y eso estaba escrito, hermano, en el Antiguo Testamento. Pablo cree lo que creen los padres y lo que dijeron los profetas y lo que Dios dijo a través de ellos. Amén. Entonces Pablo está diciendo, bueno, todo Israel espera la misma promesa, el cumplimiento de la misma promesa que yo, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es decir, por esto que yo creo y que espero y que estoy convencido que va a pasar, porque creo en los profetas, porque creo en la palabra de Dios, porque creo en el Dios de la palabra. Esto que también creen y que esperan ansiosamente las 12 tribus de Israel, es decir, todo Israel espera ansiosamente la manifestación del reino de Dios, donde los muertos resucitarán, donde los muertos resucitarán para la vida eterna, como dice Daniel, los justos para condenación perpetua, los justos para la vida eterna y los injustos para condenación perpetua. ¿Amén? Eso lo dice el profeta Daniel. Eso no es un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento y Dios lo reveló a través de Cristo ahora, ¿no? Lo que reveló a través de Cristo es que si nosotros queremos ser justos y resucitar para la vida eterna, tenemos que creer en Él. Él es el camino a Dios. Cristo es el camino a la vida eterna. Eso fue lo que Dios reveló en el Nuevo Testamento. Eso fue lo que Dios reveló en los Evangelios. Si ustedes quieren ser justos y resucitar para la vida eterna, crean en Cristo. Por eso mi Señor Jesucristo dice, bueno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree no morirá eternamente. Y dice, el que no cree en mí ya ha sido condenado por no ver que vive en el unigénito Hijo de Dios. Dios había revelado ya en el Antiguo Testamento que los muertos iban a resucitar, pero Dios no había revelado el medio que Él iba a usar para justificar a su pueblo, para que resucitaran para la vida eterna. Y ese medio, ese canal, ese conducto, ese camino, esa puerta es Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Pablo le dice a Agripa, por eso soy acusado. ¿Usted cree eso, Agripa? ¿Sabe? Como si Pablo le dijera, ¿usted cree esto? O sea, ¿usted no le sorprende que yo esté acusado por una verdad que todos han creído sobre la resurrección de los muertos? Vamos a ver, porque aquí Pablo lo va a mencionar. Amén. Versículo 8. Que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. O sea, a mí me parece absurdo, crea que en este tribunal, que los judíos, que mis hermanos judíos, les parezca increíble la resurrección de los muertos, porque de eso hablaron nuestros padres, de eso hablaron los profetas, y eso prometió Dios a través de ellos. Entonces me parece increíble que me tengan aquí en el banquillo de acusado por algo
que ellos deberían creer al igual que yo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Pablo estaba predicando el Evangelio. Y en el Evangelio, una pieza fundamental es que Cristo resucitó. Seguramente Pablo estaba... Cuando Pablo predicaba el Evangelio en Jerusalén y en muchas partes, él mencionaba que Cristo había resucitado. Entonces, por causa del Evangelio, Pablo está allí, siendo juzgado por un rey. Y claro, para la gloria de Dios, para que ese rey también tuviera conocimiento del Evangelio, y el otro Félix, el gobernador, y Festo también, y también la esposa de este rey, y Berenice, y bueno, todo para la gloria de Dios, ¿ven? Entonces, bueno, aquí Pablo está diciendo, esta gente que me está juzgando pareciera que nunca hubiera escuchado de la resurrección de los muertos. O sea, ellos parecen que fueran griegos, que fueran de otra nación. Ellos no parecen que fueran fariseos, no parece que fueran judíos, no parece que creyeran en nuestros padres y en los profetas. O sea, a mí me parece extraño, pero bueno, dirá Pablo. Pero claro, era por eso, porque Pablo, cuando predicaba el Evangelio, obviamente el Evangelio siempre va a llevar a que uno predique a Cristo y crucificado, y a Cristo y resucitado. Un Evangelio sin los padecimientos de Cristo y un Evangelio sin la resurrección de Cristo no es Evangelio. Y recordemos que Pablo se disponía siempre que predicaba el Evangelio a predicar todo el consejo de Dios. Entonces obviamente Pablo había predicado por todas partes donde había estado que Cristo había muerto, sí, pero también había predicado por todas partes que Cristo, ese que había muerto, había resucitado y ahora vive por los siglos de los siglos. Y eso era lo que le carcomía la mente a los fariseos y a los judíos, que en la predicación del Evangelio se decía que ya Cristo había resucitado. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque sencillamente si era verdad de Pablo que lo era, que Cristo había resucitado, entonces verdaderamente Cristo era el Mesías. ¿Entienden? La confirmación de que Cristo era todo lo que él decía ser cuando estaba aquí, según la carne, fue la resurrección de los muertos. Allí Dios lo confirmó como hijo suyo con poder. Entonces Pablo estaba regando por todas partes del mundo que Cristo había resucitado. Es decir, que Cristo era el Mesías y por eso Dios lo había resucitado. Y eso era lo que los judíos no toleraban. ¿Por qué? Porque los judíos mataron al Mesías, mataron al Santo de Israel. Por eso es que los judíos no pasaban a Pablo. Por eso es que los judíos estaban loquitos por cortarle la cabeza a Pablo. Por eso que los judíos tramaban planes maléficos para hacer tropezar y caer en trampas a Pablo. Pero gloria a Dios, que Dios siempre respalda a su pueblo, siempre respalda a sus ungidos. Y gloria a Dios que nada malo le pasó a Pablo. Amén. Y ahorita Pablo está contando la historia, y no solamente la historia, está evangelizando a Agripa y a su esposa Berenice. Amén. Entonces bueno, esto es lo que está pasando aquí con los judíos. Que claro, Pablo está predicando por todas partes del mundo que Dios resucitó a Cristo, a Jesús de Nazaret. Y obviamente eso nos lleva a, si Dios, eso es como una forma matemática, si Dios resucitó a Cristo, esto es igual a que Cristo era el Mesías. ¿Y qué pasa? Que los judíos, principalmente los fariseos y del diablo, entregaron al Mesías, a mi Señor Jesucristo, a los romanos para que lo mataran. Por eso que a ellos por eso es que ellos no creían que Cristo había resucitado, porque no es porque no creían propiamente en la resurrección, sino que no creían que Cristo fuera el Mesías.
Porque si Cristo en verdad resucitó y era Mesías, entonces ellos habían cometido un pecado atroz. Y eso era lo que ellos no querían reconocer. Por eso es que yo estaba en contra de la predicación del Evangelio y de lo que venía haciendo Pablo por todas las ciudades gentiles, enseñando que Cristo había muerto y Cristo había resucitado y había sido confirmado como Hijo de Dios, y Mesías. Así que ese era el problema aquí. ¿Amén? Que a ellos no les convenía que Pablo estuviera diciendo eso, porque ¿qué va a pensar la gente? No. Entonces quiere decir que los judíos mataron a su Mesías, porque si Cristo resucitó a Jesús, quiere decir que Jesús era Mesías. Entonces la gente que va a pensar de los judíos están locos, mataron a Mesías. Pero sí, en realidad eso fue lo que pasó. Los judíos mataron al Santo de Israel. Eso no lo podemos negar, eso es la historia. Amén. Vamos a los últimos de versículos, hermano. Dice: yo ciertamente había querido mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Pablo procede a contar su testimonio. Y Pablo dice: yo ciertamente había creído que yo tenía que hacer muchas cosas contra Jesús de Nazaret. Si recordemos todo lo que Pablo hizo, pero Pablo lo hizo por ignorancia. Pablo lo hizo por su celo fariseico. Recordemos que Pablo era fariseo, como ella lo mencionó en este pasaje. Y Pablo, en su celo religioso, por el amor a su religión y porque él verdaderamente creía que en esa religión le servía al Dios viviente de manera correcta, entonces él hizo lo que hizo. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, sabemos que persiguió y asoló a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando le decían los de camino o los nazarenos. Sabemos que Pablo fue testigo presencial de la muerte de Esteban y todo eso, pero aquí vemos algo grandioso, hermano, que a pesar de todo lo que hizo Pablo, Dios lo escogió. ¿Y por qué Dios lo escogió a él? Porque miren todo lo que ha hecho Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo. Miren cómo ha trastocado en aquel tiempo, trastocó al mundo gentil a través de Pablo. A través de un solo hombre, es decir, Pablo, nuestro Señor Jesús se dio a conocer en muchas naciones, y muchos le creyeron, y muchos lo siguieron, y muchos fueron adoptados como hijos de Dios. Entonces ya vemos porque él le dice a Ananías: sí, Ananías, ve a él, ve a Pablo, porque en tu momento escogido me es este, y él va a saber lo mucho que tiene que sufrir por causa de mí. Y vemos que se está cumpliendo eso. Vemos todo lo que le ha pasado a Pablo a lo largo del libro de los Hechos, a lo largo de la historia de la iglesia, el cumplimiento de lo que Jesús le dijo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Ananías que iba a pasar en la vida de este hombre. Amén. Entonces vemos esto, vemos que es parte del plan de Dios. Por eso es que era imperativo que Pablo se convirtiera. Por eso que Pablo, Ananías le dice a Jesús: Señor, pero tú no sabes que ese hombre, tú no sabes, Señor, tú no sabes lo que ese hombre le hace a los que creen en ti. Y el Señor le dice: sí, yo lo sé, para pensar un poco de... Pero, y tu mente escogido me dice, y él va a saber lo que tiene que sufrir por causa de mí. Ve allá, ve a Tarso, a una casa que está en la esquina en la calle llamada izquierda, creo.
ve allá va a haber un hombre orando, ahí, y ciego, a ese hombre tú, por ese hombre tú vas a orar. Amén. Entonces, vemos aquí cómo se cumple todo lo que le dijo mi Señor Jesús a la niña acerca de Pablo. Y vemos a Pablo en este mismo pasaje, y ya muchos pasajes está padeciendo por causa del Evangelio, padeciendo por el testimonio de Cristo. Aquí Pablo está siendo juzgado o llevado a un juicio ante un tribunal, ante un rey, a causa del Evangelio, de Cristo muerto, crucificado y muerto y resucitado. Amén. Al tercer día. Amén. Entonces, gloria a Dios. Pablo le dice: sí, yo anteriormente, Pablo dice aquí, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Pablo era radical. Si los falsos profetas que hoy están por todas las redes, que han pagado todas las redes sociales, vivieran en los tiempos de Pablo los hubieran matado toditos. Porque Pablo era bien radical. Amén. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voz. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos por un poder que me dieron los principales sacerdotes, y cuando ellos los mataban, cuando ellos los sentenciaban a muerte, yo daba el visto bueno. Como es el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pablo estaba presente y le guardó las ropas a uno que estaba matando a Esteban, y consintió el asesinato de Esteban. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento decía que al falso profeta no se le creyera, sino que se le matara, se le apedreara. Eso era una ley judía. O sea, Pablo estaba creyendo que lo que él estaba haciendo era lo correcto, era lo justo delante de Dios. Pablo, en su celo fariseico, creía que estaba actuando conforme a la verdad, conforme a lo que Dios quería, encarcelando a los cristianos y permitiendo su ejecución, y siendo muchas veces testigo ocular de las mismas. Entonces Pablo le está contando su testimonio a Agripa, ¿verdad? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dice: y muchas veces yo en mi celo, yo en mi ceguera espiritual, yo en mi religiosidad, ¿qué hacía? Castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense bien, lo forzó a blasfemar, a lo mejor lo forzó a negar a Cristo, que eso es un pecado muy grave. El que me niegue a mí, el que me niegue delante de mi Padre, yo lo negaré delante de mi Padre y de mis santos ángeles. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Más el que me confesare, yo lo confesaré. Recordemos que Jesús le dijo a los apóstoles que después que él se fuera, el tiempo que le iba a venir era malo. Él le dijo que lo iban a llevar a la sinagoga, que lo iban a azotar en ella, que todo el mundo le iba a aborrecer por causa de él, que sus familiares iban a ser sus principales enemigos. Pero él le dijo: pero el que persevera hasta el fin será salvo. Así que en esos momentos es cuando menos debemos dudar de nuestra fe,
en los momentos de más aflicción, en los momentos de más tribulación, en los momentos de más angustia, es que más fe tenemos que tener, es que tenemos que recordar la promesa de nuestro Señor y el mismo Espíritu Santo nos la va a traer a memoria para que no blasfememos su nombre y para que no lo neguemos, hermano. Porque lo que hacía Pablo era que hostigaba tanto a la iglesia, los torturaba tanto. Fíjense bien, Pablo lo torturaba tanto, lo hostigaba tanto, lo hacía sufrir tanto a los hermanos que, fíjense bien, que dice aquí, lo forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo los maltrataba tanto que yo me imagino que algunos terminaban negando la fe en Cristo. Del maltrato, de la ira, del enojo con que Pablo los hostigaba, los dañaba, le hacían males a ellos. Y era tanto su furor, su ira, su dedicación por perseguir a los cristianos, que él iba hasta ciudades extranjeras, como Damasco, por ejemplo, con la autorización del sumo sacerdote, obviamente, a sacar a los cristianos de su casa y a traerlos a la cárcel. Entonces Pablo dice, yo era demasiado celoso de la ley, yo creía que yo estaba haciendo lo correcto y llevé a muchos cristianos a blasfemar en contra del camino, a blasfemar tal vez contra mi Señor Jesús. Amén. Entonces por eso mi Señor Jesús dijo que el que perseverara hasta el fin será salvo, porque en el tiempo cuando Jesús ascendiera y la iglesia comenzara a crecer, iban a suceder todas estas cosas que, si ustedes han estado conmigo a lo largo de todo mi predicar para la gloria de Dios del libro de los Hechos, se han dado cuenta de que la iglesia ha crecido mucho, sí, hasta el momento y ha seguido creciendo hasta la actualidad, hasta el día de hoy, pero que no le ha sido fácil, que pasó lo que mi Señor Jesús dijo que iba a pasar, que muchos nos aborrecerían por causa de él, que los familiares de uno iban a ser los primeros enemigos. Pasó que a muchos los mataron por causa del evangelio. Amén. Entonces, eso es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Y no solamente por Pablo, muchos son los perseguidores del evangelio. Pablo, el mismo Pablo, después de su conversión, no ha parado de ser perseguido. Cuando estaba en Damasco, que al día siguiente estaba predicando acerca de Cristo que estaba persiguiendo, bueno, ahí mismo planearon matarlo, los hijos del diablo. Y Pablo, gracias a Dios como siempre, escuchó el rumor, los hermanos escucharon el rumor que le iban a matar y le hicieron salir de Damasco. Entonces, Pablo le está contando los hechos a Agripa desde el principio, desde su conversión, desde su vida pasada como Saulo, de cómo él era un asolador aférrimo, como era un fanático fariseo que mataba a los cristianos, y ahora Pablo, lo que vamos a ver mañana es la conversión de Pablo. Pablo le cuenta su conversión a Agripa. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por este pasaje, gloria a Dios por lo que el Espíritu Santo ha hablado, gloria a Dios por ustedes, hermanos, que han tomado el tiempo para escucharme. Que el Señor siga obrando a través de su palabra. Amén. Vimos aquí como Pablo, bueno, se está defendiendo y está comenzando por el principio, por cómo comenzaron las cosas en su vida. Entonces, bueno, vamos a, el día de mañana, si Dios quiere me lo permite, y el Señor me da vida, salud y fortaleza espiritual y física. Mañana vamos a continuar con este pasaje donde Pablo va a comenzar a narrar su conversión y cómo le cambió la vida en un instante, 360 grados, y cómo el perseguidor más fuerte de la iglesia pasó a ser el predicador más grande de todos los tiempos,
obviamente después de mi Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga y los guarde. Que el Señor, mi Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de mi Señor Jesús y su Padre, mi Dios y mi Padre, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hasta mañana, si Dios quiere y me lo permite. En el nombre de Jesús. Amén y amén.